La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Suben las temperaturas y se espera mucho sol en prácticamente toda España, así que tenemos por delante un fin de semana con muy buen tiempo, pero sin lluvia. Y la falta de agua sigue siendo crítica en el este peninsular. Según los últimos datos de la Agencia Estatal de Meteorología, estos meses la sequía ha mejorado en el oeste, pero la situación sigue siendo preocupante en el este y en el sur. En la parte mediterránea del país ha ido a peor. Eso después de vivir el invierno más caluroso en un siglo y medio, con temperaturas habitualmente por encima de la media y con los embalses en Cataluña, por ejemplo, en el 15% de su capacidad. José Luis Astreola. Hola, buenos días. En Andalucía, la Junta ha prohibido llenar las piscinas a particulares y allí la sequía es especialmente crítica en Málaga. Ignacio San Martín, buenos días. Buenos días. No se podrán llenar piscinas privadas, tampoco las de comunidades de vecinos, aunque sí se va a permitir en hoteles, en alojamientos turísticos y en aquellas que tienen fines terapéuticos. La medida aún se debe publicar en el Boletín Oficial de la Junta. Se revisaría y si se producen nuevas lluvias. En Málaga, por solo poner un ejemplo, con los embalses al 18% hay un censo de más de 75.000 piscinas. Cuenta hoy el periódico de Cataluña en su portada que la administración catalana ya está trabajando con la previsión de que, si no llueve lo suficiente pronto, Barcelona se podría quedar sin agua potable en verano. Aseguran que están trabajando con esta posibilidad, la de que el agua del grifo no alcanzara los valores de calidad necesarios para poder consumirla. Votos sí, 178. Votos en contra, 172. En consecuencia, queda aprobada la proposición de ley orgánica para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Ahora sí que sí, la semana que va a terminar con un adelanto electoral en Cataluña y sin presupuestos para España, acaba también con la aprobación en el Congreso de la ley de amnistía que pasa al Senado para seguir con su tramitación, aunque allí el Partido Popular usará su mayoría absoluta para retrasarla tanto como pueda. El Partido Socialista está convencido de que la amnistía acaba definitivamente, dicen, con lo que quede del procés. Con la ley de amnistía cerramos ese ciclo de decisiones políticas con las que buscamos acabar con el tiempo del enfrentamiento y abrir el tiempo de la reconciliación y del reencuentro. Ese es el objetivo. Repitió argumentario también el Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo acusa a Pedro Sánchez de ser un presidente impúdico, dispuesto a dar lo que le pidan para seguir en el gobierno. Esta ley se va a aprobar porque es la única forma que tuvo el señor Sánchez de ser presidente del gobierno. Esta ley no pasará el filtro de la justicia. No pueden saltarse la Constitución así, pero sobre todo esta ley no pasará el filtro de la calle. Créanme, la calle la tienen perdida. Se respiraba en el Congreso un ambiente de precampaña electoral, sobre todo entre los independentistas. Míriam Nogueras reiteraba que el objetivo de Junts es la autodeterminación de Cataluña. Y Oriol Junqueras decía que Esquerra, el único bienestar que va a garantizar es el de la gente, no el del gobierno, decía él, o el de un presidente en concreto. Ara sí, podrem començar a fer política d'igual a igual i el nostre objectiu segueix sent el de la independència del nostre país, de Catalunya. L'única cosa que garantim és que lluitarem pel benestar de la gent. Això és el que garantim. No estem aquí per garantir l'estabilitat de ningú. Anoche estuvo en Hora 25 el expresidente Zapatero. Para él la amnistía va a dar estabilidad porque, dice, dignifica la democracia. Y habló también Zapatero del caso Ayuso, del presunto fraude fiscal que ha cometido su novio, en realidad del fraude que reconoció su abogado en el mail que le mandó a la Fiscalía en busca de un pacto. Yo no sé la responsabilidad política que pueda tener la presidenta de la Comunidad de Madrid. Yo lo que sí me parece que es criticable, muy negativo, es que se diga y se ponga en cuestión la tarea de la agencia tributaria, que, como he sido presidente de gobierno, puedo decir que actúa con una eficacia, independencia y neutralidad absoluta. Ayer hubo sesión de control en la Asamblea de Madrid y la presidenta intentó escaparse de las críticas y de las preguntas de la oposición, cargando contra la ley de amnistía y contra Pedro Sánchez. Es viernes, es 15 de marzo. En todo caso, ahora que sabemos que fue el abogado del novio de Ayuso el que se puso en contacto con la Fiscalía para intentar llegar a un acuerdo, estos son los plazos judiciales que se abren para la pareja de la presidenta. Radio Madrid, Alfonso Gea. Tras admitir a trámite la denuncia, el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid va a analizar la querella y la documentación que la acompaña para dictar un auto de apertura de diligencias previas. En esa resolución, la titular de este órgano jurisdiccional adoptará la decisión de llamar a declarar a los 5 querellados en
calidad de investigados. Deberán, por tanto, acudir con sus letrados a sede judicial y pueden, eso sí, negarse a prestar declaración. Los delitos fiscales suelen ser complicados de investigar, pero en este caso la situación parece más simple. Se han girado facturas presuntamente falsas para pagar menos por el impuesto de sociedades en los ejercicios fiscales del 2021 y del 2022. Aquí no hay sociedades offshore, en paraísos fiscales, que se sepa, no hay personas interpuestas, hombres de paja, que reciben el dinero. Eso sí, hay empresas pantalla utilizadas para colocar la mercancía y tributar irregularmente. En todo caso, la investigación judicial es intocable y va a culminar con un auto de acusación que llevará este sumario a la Audiencia Provincial de Madrid para que se celebre vista pública, para que se celebre juicio. Y justo en ese momento, la defensa de Alberto González podrá pedir una sentencia de conformidad en la que el acusado reconocerá los delitos y verá así reducida la solicitud de condena en varios grados. En ese momento, la sociedad madrileña ya va a conocer la verdad judicial. En unos minutos, a las 7:30, está previsto que se publique en el Boletín Oficial del Estado el índice de precios de alquiler. Son datos que ya les adelantamos aquí en la SER. Gillian Ayala, buenos días. Hola Ángels, muy buenos días. Ese índice es el que determina el precio de la vivienda, el que debe tener y el que se ha inflado o especulado. Eso es lo que ayuda a detectar las zonas tensionadas y una vez determinado eso se puede limitar el precio del alquiler. Algo que las comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Madrid, por ejemplo, ya ha descartado, pero que sí quiere hacer Cataluña. De hecho, Cataluña ya ha propuesto 140 zonas tensionadas. De la vivienda hablaremos a las 8 y en El Abierto estaremos en directo en una de esas zonas tensionadas en Cataluña, pero a esta hora hay más noticias. El Gobierno finalmente va a aplazar el plan antitabaco. Porque las comunidades autónomas le piden más tiempo, por tanto se retrasa la subida del precio del tabaco y también la prohibición de fumar en espacios públicos. Mariola Lourido. El plan antitabaco tendrá que esperar. La ministra Mónica García pretendía que la Comisión de Salud Pública le diese ayer el visto bueno, pero las comunidades autónomas lo han frenado. Pidieron más tiempo para estudiarlo. Además, el Ministerio ha puesto vetos a la industria tabaquera y a empresarios del vapeo. Javier Padilla, secretario de Estado. Lo que sí que tenemos claro es que no nos vamos a reunir con todos los colectivos. Nos adherimos a la Convención Marco del Control de Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, que intenta preservar la independencia de los organismos que gestionan la salud de la gente, de los lobbies que tienen intereses económicos en relación con el tabaco. Así que a ese respecto queremos mantener la independencia. Sanidad da 15 días a las comunidades autónomas para que presenten alegaciones y después habrá una reunión monográfica para volver a debatir un plan que de momento se retrasa. Los jóvenes están empezando a recuperar el nivel de desarrollo económico que tenían antes de la pandemia, pero un 27% ya está en riesgo de pobreza o exclusión social en España. Y la tasa de desempleo juvenil duplica a la de la media europea. Son datos de un estudio que ha analizado la capacidad económica de los jóvenes españoles a lo largo de los últimos 6 años. Empezamos a mejorar, pero no lo suficiente. Información de Ana Corbatón. Los jóvenes siguen siendo un colectivo vulnerable a nivel económico y eso limita su capacidad para independizarse o para planificar su futuro personal. Margarita Guerrero es la directora general del INJUVE y Andrea González Henry, la presidenta del Consejo de la Juventud. Socialmente lo que se ha construido es una especie de relato que justifica que evidentemente los jóvenes pueden ser precarios, que no pasa nada, que llegará un momento en el que atravesemos alguna pared mágica que de pronto nos sitúe en la igualdad de oportunidades. Esto nunca llega. Y la realidad es que luego salimos a un mercado laboral que no es capaz de absorber las expectativas que tenemos, ¿no? Y se produce una desmotivación porque el 40% de las personas jóvenes está sobrecualificada para su puesto de trabajo, el 40% de las personas jóvenes trabaja de manera temporal o parcial porque no puede hacerlo de manera completa. Además, este estudio muestra que la brecha de género se va reduciendo pero muy levemente. Sigue siendo acusada en indicadores como la temporalidad de los trabajos. Afecta un 7% más a las mujeres que a los hombres. El poder adquisitivo depende mucho también de la inflación. Ayer el INE confirmó que el IPC bajó 6 décimas en febrero hasta el 2,8%, pero sigue siendo preocupante el precio de los alimentos. Sobre esto nos habla hoy Amanda Mars, la directora de 5 días. La caída del precio de la luz ha recortado la inflación de forma abrupta en febrero. El IPC, índice de precios al consumo, avanzó un 2,8%, 6 décimas menos, lo que nos deja ya un poco más cerca de ese sacrosanto objetivo del 2% que persigue el Banco Central Europeo. Pero luego, claro, cada uno cuenta, siente y padece la feria según le va en ella. Y la inflación de los alimentos sigue en un 5,3% interanual. Esa tasa, aunque quede lejos de aquella locura del 16% de hace un año,
Esa tasa sigue amargando la compra de las familias. Estamos respirando con las legumbres y las hortalizas, pero el aceite de oliva ha subido un 67% en el último año. Y otros productos han suavizado el incremento, pero no han borrado el que ya han registrado. Y mientras el BCE, que podría dar una alegría bajando los tipos de interés, se hace el remolón. Frankfurt decidió la semana pasada mantener el precio del dinero, pese al frenazo económico y la contención del IPC. A este periodo que estamos viviendo, en la jerga financiera se le llama la última milla de la lucha contra la inflación. Y en las calles, esta última milla se va a hacer cuesta arriba. Y escuchen esta sentencia del Tribunal Supremo porque les va a interesar. El tribunal confirma que el tiempo del desayuno, mientras no sea más de 20 minutos, y esos 15 minutos de cortesía para llegar al trabajo deben considerarse como tiempo trabajado. Pedro Jiménez. La Sala de lo Social del Alto Tribunal da la razón a los sindicatos frente a CaixaBank, que consideraba que el cómputo de la jornada debía de ser un fiel reflejo de la realidad. Dice la sentencia que la guía de la empresa que quiso sacar adelante la entidad bancaria no puede aminorar los derechos que ya venían reconocidos de antes, y esos derechos, el cuarto de hora de cortesía para entrar a trabajar y el tiempo del desayuno, estaban reconocidos en esa entidad bancaria desde los años 90. Nos vamos precisamente hasta Canarias, ahí está Andrea Expósito, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y hasta Aragón, en Radio Zaragoza está Pepe Las Marías. Pepe, buenos días. Hola, buenos días. Noticias locales de estas dos comunidades, como una que yo no sé si va a ser el origen de alguna guerra territorial, Pepe. Un bar de Zaragoza gana el concurso mundial al mejor torrezno, y hasta ahora los campeones siempre eran de la provincia de Soria. Sí, no creo que haya guerra, te explico. ¿No? El bar se llama Chicago, lo llevan los hermanos José María y Juan Carlos Calvo, se proclamaron ganadores del concurso celebrado en Soria, en el Burgo de Osma. Ellos son aragoneses, aunque están muy orgullosos, por eso te decía que no va a haber guerra, de sus raíces sorianas. Vale, ya está. Claro, entre ellas las de su madre, que por cierto ha sido clave en el premio, como nos decía Juan Carlos. Claro, pues fue cuando dijeron Café Chicago Zaragoza este año sale fuera de la provincia de Soria. Hostia, pues fue un momento emotivo, claro. Y mi mamá pues emocionada porque estaba ahí con nosotros. Pues, el día que me falle mi madre el barco se hunde. Digo, mamá, no te vayas que esto sí no se hunde. Tú aquí con nosotros. Puede ser que el secreto sea que los hermanos del Chicago fueron los únicos que se llevaron la panceta cruda, otros la traían ya pochada, o que se llevaron al Burgo de Osma el horno y la freidora que utilizan habitualmente en su bar. Sí, y Juan Carlos nos dice que están un poco asustados porque si habitualmente preparan 400 torreznos al día, no se quieren imaginar, después de este premio, lo que puede pasar. Habrá que ir a probarlos. Por supuesto. En Canarias, no sé, Andrea, si estamos ante un nuevo Eseomo, porque hay un párroco en Tenerife que ha destrozado unos frescos de más de 300 años de antigüedad. Sí, eso parece. Un cura de la iglesia del Tanque, que es un municipio de Tenerife apenas de 2.600 habitantes, ha provocado la ira de sus vecinos tras saberse que ha dañado esos frescos. Se descubrieron esas pinturas en el año 2007, de ellas se restauró una parte, el resto se cubrió con una pintura protectora para que se pudiese retirar con facilidad, pero el párroco, pues le ha apetecido esta semana tomar la decisión de retirar esa protección. Ordenó a trabajadores no especializados a cubrir los frescos con una capa de pintura convencional blanca, no apta para este uso. Además no le dio una capa, sino 2 capas, así que no hay nada que hacer, eso está destrozado. Y ya el área de patrimonio histórico del Cabildo ha abierto una investigación para determinar lo que ha ocurrido, y aunque es cierto que el párroco ha pedido disculpas en todos los medios de comunicación, también a los vecinos en persona y demás, no sirve de nada. Los vecinos piden su expulsión, son tajantes y no lo quieren más por el pueblo. Pues mira, un poco relacionado sí que está esto que nos va a contar Pepe, porque hay un hombre que quiere devolver un portacirios a un pueblo de la provincia de Zaragoza. Él pasó un día ahí de romería y dice Pepe que, claro, es que le metieron el portacirios en la furgoneta. No, pero que es verdad, ¿eh? Este hombre explica que vale. fue Pensaba con que era la excusa como aquello de que el perro se ha comido los deberes. Vale. Parece que no. Fue con 5 amigos a una romería. A él le tocó llevar la furgoneta con la comida y la bebida, y cuando volvió a Zaragoza vio que la furgoneta pues llevaba una pieza policromada de más de 1 metro de altura. Él piensa que había cerca una ermita, un gracioso la sacó de allí y la metió en la furgoneta. Ha pasado casi un año, y ha decidido buscar al dueño, y en el escaparate del taller que regenta, de nombre Manitas, por cierto, está la pieza, el portacirio, y con este mensaje, ojo, comillas: por devolver a su dueño, apareció en mi furgoneta después de una jornada de romería de un pueblo. Alguien la metió en mi furgoneta, no recuerdo el pueblo. Uy, cómo debió ir aquella romería. No. Pepe, Andrea, hasta luego. Adiós. Hasta luego, buenos días.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Es viernes, así que Pepa Blanes nos propone los estrenos que podrán encontrar este fin de semana en la cartelera. Tras el éxito de Anatomía de una caída, el cine francés nos propone otro brillante thriller judicial, el caso Goldman, basado en un hecho real que saca el racismo y antisemitismo en la Francia de los 60. Deseo que aquí se juzgue el fondo, y solo eso. Y quiero contribuir en la medida de lo posible a despojar a este juicio de cualquier artificio que oculte lo esencial. Sobre fascismo se habla también Tratamos demasiado bien a las mujeres, una rara avis en el cine español que convierte a Carmen Machi en una novia fascista que quiere cargarse a un grupo de soldados republicanos. Me llamo Remedios Buendía. Defiendo mi patria y mi honor. El cine de Hollywood vive en contradicciones. Por un lado mitifica el sueño americano y por otro no deja de traernos relatos que rompen ese mito, como El Clan del Hierro, una película con Zac Efron, Harry Dickinson y Jeremy Allen White. Papá es muy duro con nosotros, tienes que hablar con él. Para eso están tus hermanos. ¿Lo sientes? ¿Lo sientes? ¡Eso es apretar! La semana nos deja también dos películas que de manera diferente cuentan la violencia que sufren las mujeres. How to Have Sex nos mete en un resort de vacaciones con un grupo de adolescentes británicas. A nadie le importa que seas virgen, da lo mismo. ¿Y entonces por qué sacas el tema? Y por otro lado, Kitty Green dirige The Royal Hotel, una película de venganza de dos mujeres en un viaje por Australia plagado de machirulos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.